Listo, Ana. Entonces, bueno, como te estaba contando, realmente pues nuestra idea siempre es estar en pro de crecimiento y la mejora. Por esa razón nos gusta escucharlas a ustedes porque pues quién mejor que nos diga, obviamente tú sabes que el método fue creado en parte por mi experiencia como ex au pair, porque parte de nuestro equipo fue au pair, pero pues ustedes están viviendo el método en estos momentos y para nosotros es súper importante escucharlas. Em, Me gustaría inicialmente saber y preguntarte qué fue lo que a ti te motivó para iniciar tu programa Oper con Go 360. Bueno, varias cosas. Digamos que ya había intentado con otras agencias y fueron agencias que son bastante conocidas. Digamos que hay unas que son como las de Cultural Care, en las que ya compañeros míos ya estaban de la universidad, ya habían hecho el proceso allá, ya habían viajado, ya estaban como per y pues a mí me animó bastante. No me animaba mucho el hecho de que fuera en Estados Unidos y pues prácticamente una de las opciones más precisas es Estados Unidos y Cultural Care la tiene específicamente para Estados Unidos. Me di cuenta durante el proceso que a pesar de que digamos que las reclutadoras son muy buenas y tienen una, digamos, una disposición muy bonita con uno, me frené al proceso porque habían, digamos, como actitudes de parte de psicología que no me agradó para nada, tenían un trato bastante peyorativo, entonces hay un punto en el que yo digo, no, no quise seguir precisamente el proceso con eso. Además de que la oferta de países pues era muy corta, discriminar cuál sería de las mejores alternativas y bueno, la primera sesión que tuve con ustedes fue totalmente distinta a la sesión que yo tuve con las otras agencias, digamos que fue un poco más amena, tenerte a ti dentro de la experiencia y saber que ya había sido, es un, digamos, es un plus porque uno ya se siente un poco más seguro. Entonces, aparte de eso, ¿qué podría decir? Digamos que me encantó el hecho de saber que yo iba a estar acompañada en cada proceso. Por ejemplo, ahorita también un poderte hacer preguntas sin la necesidad de tener que agendar una cita con un mes de anterioridad. Eso me pareció súper chévere. ¿Qué más? Digamos que el proceso es bastante rápido, a pesar de todo, a pesar de que yo al principio decía como, no, tengo que irme en un mes, y si no es de aquí a enero, pues no viajo, y realmente es esencial la preparación. O sea, no ha sido una preparación para decirte como vas a ir a hacer au pair y vas a cumplir tus sueños, sino vas a hacer au pair y tienes que tener en cuenta que es un trabajo formal, a pesar de que uno vaya a hacer un trabajo que no es dentro de una empresa como tal, si no vas a Ujú. cumplir una función, entonces te preparan con ello, por ejemplo, los cursos de psicología, nuevamente ver lo de pedagogía, me acordé de muchas cosas en la universidad, Qué eh, genial. y sobre todo, por ejemplo, los primeros auxilios, o sea, voy a trabajar con niños al fin y al cabo, y qué pasa si, y si, qué hago en caso de, entonces, son cosas que me parecen esenciales que las otras agencias no me brindaban. Ok, muchas gracias, Ana, por eso. Con todo lo que nosotros seguimos en esa primera reunión que teníamos y que te ofrecíamos, ¿sientes que cumplimos, que todo encaja tal cual como te lo explicamos? Sí, incluso tengo todavía los pantallazos porque me acuerdo mucho que tengo una libretica donde anoté todo, anotaba de cada una de las agencias, me llamaban, me contactaban por correo, yo hacía como una llamada súper general, una llamada como de 5 minutos, yo anotaba todo, cuánto iban a ser los pagos, a qué países podía viajar, cuánto era el mínimo para poder viajar hasta allá, e incluso algo que pensaba constantemente era, perdón, era Tranquila. mm, que no era cercano, ¿sabes? Sino que era como si yo estuviera llamando, me estuvieran llamando en call center. Pero Ujú. en la reunión que tuvimos al principio se mostraban las fases, cada fase en la que se mostraba qué proceso de cada fase o digamos qué temáticas iba a haber en cada frase. Todo eso me brindó más seguridad porque las otras agencias pues nunca me lo daban. Hasta el momento yo digo que sí, que me han cumplido bastante bien, sobre todo con el hecho de que son muy cumplidas, o sea, si hay clase, se va a ver tal cosa en tal día, vamos a hacer esto, hay que hacer un refuerzo de aquello, entonces, hasta el momento sí, me parece que es algo que me ha llamado mucho la atención y que me siento contenta del proceso por eso. Muchas gracias, Ana. ¿Cuál de todas ha sido tu clase favorita hasta ahora? Estoy entre la de cocinar, ser, porque me sentí como una niña pequeña, me sentí como, o sea, digamos que eso es una de mis clases favoritas por dos razones. La primera, porque
cuando uno ya está, digamos, también en este proceso que es de ser docente, yo que soy docente, no es lo mismo estar en un salón de clases y que te estén diciendo, mira, esto es lo que tienes que hacer como profe, a cuando tú estás en el salón de clases y ya tienes que hacer las cosas y nadie te prepara para, profe, necesito ir al baño, profe, tal persona me dijo, o necesito hacer tal cosa, profe, no tengo esfero, entonces eso, para eso nadie te lo prepara, que son el diario vivir de un salón en clase. Y lo mismo pasa cuando tú estás siendo au pair. Nadie te dice como el niño se va a aburrir en algún punto, ¿sabes? Tú tienes que hacer algo y ese algo no puede ser algo aburrido, o sea, no es como, ay, sí, vamos a leer un libro. Así. ¿Cómo? ¿Sabes? Entonces, digamos, lo de las recetas me parece muy curioso, sobre todo que fueran saludables, porque digamos que es uno de los hábitos que uno debería inculcar en ellos. Entonces, que yo supiera, por ejemplo, yo no tenía ni idea de cómo hacer esas recetas, digamos, cómo resolver lo que me pasó con Mm. el en el air fryer, que yo decía, ¿qué hago? Y pues con los niños va a ser así, y puede ser divertido hasta algún punto, pero también que les aporten algo, ¿no? Esa Ujú. sería una, y la otra sería probablemente la de la última que tuvimos con Diana, de pedagogía, pero sobre todo como la parte de la... Inteligencia lingüística. Sí, uf, me encantó, sobre todo porque hay cosas en las que uno no sabe el cómo. O sea, yo soy profe también de español y a mí de las cosas más difíciles que me parecen en el mundo, ni siquiera es aprender a un niño que aprenda a leer en inglés, es aprender a leer en su lengua materna. Entonces, incluso es difícil hacer lo que aprenda a leer en español. Ahora yo le voy a ir a enseñar cómo leer en una lengua que no es mi lengua materna, pues va a ser Sí. difícil. Entonces, las Ujú. estrategias que implementó, la humanidad que se nota en ella a la hora de dictar sus clases, se nota que le apasiona y me parece que es una clase a la que le saqué bastante provecho, incluso en mi profesión. Ay, me encanta, súper gracias, Ana. De todas las clases que recibiste, ¿hay alguna que tú digas cómo de pronto esa clase no me pareció de pronto tan relevante para el proceso au pair, se la pueden ahorrar o sientes que de verdad todas te ayudaron y te formaron para el proceso? Mm, todas y cada una fueran perfectas, cada una tenía su aporte, cada una te hace adentrarse más al proceso e incluso, digamos, esa inmersión en lo que yo te decía, que hay momentos en los que tiene uno la posibilidad de no solamente empezar a decir, ay, sí voy a ir a ser niñera, sino de entender el propósito del por qué se va a hacer, por ejemplo, en la sesión con Angie, con lo de los 7 porqués. Me fascinó a un punto del que yo tenía mucho miedo y con esa dinámica supe que de verdad no tenía por qué temer, o sea, que yo ya había, o sea, eso no es simplemente un proceso de poner dinero y no es una transacción, sino es un propósito. Entonces, eso me parece que es algo que los puede distinguir a ustedes como agencia. El hecho de que cada clase ha sido muy bien planeada, todo está muy organizado, entonces no me parece que ninguna sobre. Qué bonito. Además que me encanta eso, Ana, porque realmente, literal, ese es nuestro propósito, que ustedes más que listo, sí, un sueño, sí, buscar viajar, sí, buscar perfeccionar otro idioma, pero que hay por allá adentro que muchas veces ni siquiera hemos descubrido, porque yo quiero hacerlo, entonces me parece súper valioso que lo resaltes y me parece muy bonito también que tú has encontrado como ese propósito que te da fuerza para luchar por ese sueño precisamente. ¿Qué crees tú que podríamos hacer mejor en una próxima ocasión? Implementar, mejorar. Bueno, serían dos cositas. La primera, que es creo que la que a mí más me importa, yo entiendo lo de los temas de los horarios. Yo claramente lo entiendo, o sea, la gente está trabajando, Sí. ustedes de pronto tienen, digamos, otras actividades durante el día, pero el horario, o sea, a mí me parece no desgastante, sino es fuerte saber que la Ujú. casa la tengo de 7 a 9. A mí sería una buena idea ver si pueden abrir un horario distinto, tal vez de 5 a 7 y pues el otro sería de 7 a 9, pero pues teniendo en cuenta que si las personas que ustedes, digamos, o las conexiones que tienen, pues no pueden hacer 2 sesiones, pues quedaría difícil. O mi otro pensar, digamos que una opinión mía podría ser como los días sábados, tal vez a alguien se le facilite
y no tener una clase pues de 2 horas, sino un intensivo de, qué sé yo, 3, 4, Ok. pero con el objetivo de que pues se pueda solventar más eso. Y nosotros lo agradecemos mucho. O sea, sinceramente, yo a veces me pongo a pensar, obviamente uno, ¿qué más quisiera uno que cuando estamos prestando un servicio todo fuera excelente, ¿cierto? Y que la gente dijera, no, mejor dicho, no tengo nada que decir, no tengo nada que sentir. Esa sería una meta ideal y sería genial, pero creo que también estamos en un mundo donde somos imperfectos, donde nos podemos equivocar. Y lo más valioso cuando nosotros nos equivocamos es realmente tener la valentía, porque creo que es una valentía de reconocer, sí, tal vez lo estoy haciendo mal y puedo mejorar en esa área. Entonces, realmente nosotros más que estar reticentes a que alguien venga y nos diga como Dani, Angie, fulanito, fulanito, creo que esto no se está haciendo bien, antes al contrario, nos gusta que eso pase. ¿Por qué? Porque son cosas que definitivamente podemos trabajar y porque tal vez otra persona como tú o en alguna otra ocasión alguien puede pensar lo mismo, observar lo mismo y qué bueno que lo podamos corregir con anterioridad y desde antes. Entonces lo valoramos mucho. Por último, Ana, me gustaría saber si tú recomendarías Go 360, sí o no, y por qué. Sí, yo sí lo recomendaría. O sea, de hecho, hay algo que yo me di cuenta con mis amigas y es que cuando yo las vi, yo lo que decía, "Ah, qué chévere, cuánto viajan, qué bacano, una cosa, la otra". Y una de mis amigas, que es la más cercana, viajó y uno puede ver eso en redes sociales, qué bacano, viaja por todos lados, debe estar pasándola súper chévere. Hasta que hablé directamente con ella y yo dije, uff, hay un montón de cosas que me parecen muy densas. Y yo decía, por ejemplo, que los padres ahora estuvieran cambiando el itinerario de la nada. O sea, ya Ok. habían hecho un contrato y ahora lo cambiaban. El pago era distinto, hay unas cosas que sí, hay otras cosas que no, de pronto el diálogo con ellos. Fue algo que en lo que a ella no la formaron, sino que efectivamente, como estamos hablando, te mandan al azar. Entonces, tuve la oportunidad de escoger también esa agencia, pero no lo hice por lo mismo. Entonces, cuando yo veo que tengo un apoyo real, un apoyo constante, algo como lo que es una videollamada, porque incluso ellos se contactan por un mensaje o un correo, por una llamada donde no sé con quién estoy hablando y si yo Ujú. necesito decir me pasó algo con tal persona, tengo una idea de quién es. Entonces, creo que es algo puntual y sí, a mí sí me gustaría recomendarlo, sobre todo porque siento que a pesar de, no sé cómo decirlo, a pesar de que en el, sí, en el imaginario de uno, simplemente es pagar, coger un vuelo e irme, es un proceso mucho más largo. Y así como es un proceso más largo, tiene que tener todos los procesos, todo el cuidado, todo lo necesario para uno irse bien y siento que Go 360 sí lo proporciona. Nada, muchas gracias, gracias Ana por el espacio y también por toda tu honestidad, tu retroalimentación que valoramos demasiado.